Hola Oscar, buenas Ho- tardes. Hola Damaris, buenas tardes, un saludo, espero que estés muy bien. Adelante, comenzamos. Igualmente, hoy vamos a platicar, ya saben, este es un espacio en donde hablamos de temas relevantes, de temas actuales, y en este caso vamos a hablar sobre fraudes en desarrollos y cárteles inmobiliarios en México, específicamente sobre la identificación, la prevención y el rol del asesor profesional. Y pues primero me voy a presentar. Mi nombre es Amari Serrano, soy broker hipotecaria certificada por la Asociación de Brokers Hipotecarios. Estoy certificada como asesora en comercialización de bienes inmuebles, como promotora especializada para productos de crédito Infonavit, también como instructora de cursos de formación del capital humano. Soy ingeniera en logística y fundadora de Nexo Patrimonial. Y recientemente creadora de contenido profesional, especialista en estrategias digitales y marketing educativo para el sector inmobiliario. Bueno, me presento. Mi nombre es Oscar Mateos, soy asesor en comercialización de bienes inmuebles certificado también. Soy promotor especializado para productos de crédito Infonavit, también certificado. También soy instructor de cursos de formación de capital humano certificado. Soy médico general por formación, como siempre lo comento, y asesor inmobiliario por convicción. También, igual que Damaris, soy creador de contenido profesional y especialista en estrategias digitales y marketing educativo para el sector inmobiliario. Muy bien. Y ahora sí, vamos a arrancar. ¿Me ayudas con el temario? Bueno, ya sabemos qué tema, un tema muy interesante, muy actual, y yo creo que el enfoque que aquí les vamos a dar les va a tener mucho la atención, francamente. Vamos a empezar con lo que es introducción y contextos de fraudes y cárteles inmobiliarios. Vamos a hablar del modus operandi más frecuentes. Vamos a hablar de la prevención, el desempeño del asesor inmobiliario aquí. Vamos a checar dónde consultar para verificar la legalidad de un desarrollo y vamos a hablar de las conclusiones. Ok, vamos a continuar. Primero hay que definir qué son los fraudes inmobiliarios en los desarrollos. Un fraude inmobiliario es un acto ilícito en donde una o varias personas simulan ser desarrolladores, promotores, vendedores legítimos de un proyecto habitacional, ya sea vertical o horizontal, con el fin de obtener recursos económicos mediante promesas falsas de venta, preventas irregulares e incluso la suplantación de identidad jurídica. Por definición del artículo 386 del Código Penal Federal, se define al fraude como quien comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en el que éste se encuentra, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Y el fraude está conformado por 4 elementos. Estos 4 elementos son engaño, en donde existe una simulación o bien el ocultamiento de información o deliberadamente la falsedad de esta. 2, el error inducido a la víctima. Cuando la persona actúa confiada creyendo en la veracidad del acto o del documento. 3, un prejuicio económico por pérdida, despojo o bien la no obtención de un bien o un derecho legítimo. Y por último, el ánimo de lucro indebido. Es cuando el defraudador busca enriquecerse o beneficiarse a costa del patrimonio ajeno. Y si aquí me lo permites, Damaris, explicar un concepto que acabas tú de mencionar, lo que es la identidad jurídica. Es cuando un sujeto sabemos que tiene derechos y obligaciones y en el enfoque inmobiliario aplica como un sujeto legal válido para celebrar contratos y realizar trámites de compraventa y arrendamiento. Repito, derechos en ello, pero obligaciones en ello también. ¿Verdad? Con respecto a lo que es la identidad jurídica, nosotros con el enfoque como asesores inmobiliarios. Muy bien. Uh-huh. ¿Cuándo ocurre? Un fraude inmobiliario es un delito que ocurre cuando una persona o un grupo engañan induciendo el error a otra persona para obtener un beneficio económico relacionado con la compra, venta, renta, construcción o incluso la posesión de un bien inmueble. Y pues desde el enfoque inmobiliario, pues esto puede implicar delitos en ciertos contextos como son
el uso de documentación falsa, la suplantación de identidad, falsedad de declaraciones y operaciones simuladas. Es de lo Sí, que hay que cuidarnos. sí. Ahora vamos a ver el modus operandi, el modus operandi más frecuente que tienen. Pues primero que nada, las preventa fantasmas, en donde se promueve un desarrollo que no tiene permisos, licencias ni factibilidad real de dicha construcción. Y es aquí también cuando el comprador entrega anticipos o enganches sin respaldo legal ni garantías. Ujú. También están los proyectos clonados, cuando se copian nombres, renders, ubicaciones y el diseño de un desarrollo legítimo. Correcto. Y aquí vemos mucho que hacen el uso de lo que tú lo has comentado muy bien, de lo que son páginas web, redes sociales, simulación de materiales o lo que viene siendo el famoso material apócrifo. Sí, también están los promotores que no tienen representación legal, que son personas que se ostentan como representantes de un desarrollo sin serlo realmente. Incluso aquí tiene que ver mucho también cuando se carece de algún tipo de poder notarial o algún tipo de autorización del desarrollador, ¿no? Claro. También están los enganches con una promesa de plusvalía, en donde se ofrecen supuestos descuentos o quizá los últimos departamentos si pagas de inmediato. Y algo aquí también muy típico de los enganches con promesa de plusvalía es el de repente querer cerrar operaciones a través de la presión psicológica, con la Mm. intención de evitar que estos verifiquen lo que vienen siendo los documentos legales como tal. El estarlos apurando, ¿no? Rápido, rápido, hazlo. Correcto. Eh, También está el esquema de inversión piramidal en desarrollos. Es en donde se ofrece participación en un negocio inmobiliario que promete rendimientos que están fuera del mercado. También cuando no existen lo que vienen siendo propiedades ni obra alguna, ¿no? U operan como fraude financiero. Pareciera como lógico o sencillo esto, pero viene siendo el pan de cada día en el fraude inmobiliario. Sí, y vamos a pasar a la siguiente, que son los casos reales de fraude inmobiliario. Okey. Eh, Recordemos que el fraude es un engaño deliberado con la intención de obtener un beneficio indebido o bien causar un perjuicio patrimonial a otro. Y vamos a empezar con el cártel inmobiliario en Benito Juárez. Esto fue claramente en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Eh, Lleva desde el 2015 a la actualidad. Y el tipo de fraude pues fue una corrupción inmobiliaria con una construcción ilegal y un enriquecimiento ilícito, en donde una red de exfuncionarios de alto nivel en la alcaldía Benito Juárez autorizaban construcciones ilegales a desarrolladores a cambio de departamentos, dineros o favores. Ellos permitían niveles adicionales no permitidos, es decir, pisos de más, omitían clausuras por irregularidades, simulaban procesos de verificación y autorizaban usos de suelo, y a cambio se recibían propiedades de lujo, departamentos o efectivo. Esto impactó a más de 130 inmuebles que hasta ahorita han sido identificados y se siguen sumando carpetas. Hay varias personas detenidas y pues funcionarios de obra también. Hay decenas de familias afectadas en donde compraron departamentos pues que pudieran ser inseguros para su persona, es decir, que no están, que violaron en los reglamentos de construcción que se establecen, o bien con problemas legales, y la Fiscalía de la Ciudad de México pues a la fecha sigue integrando carpetas. Probablemente el método de pago que utilizaron en este fraude fueron pagos con efectivo, con transferencias bancarias o pagos directos en donde no hubo una intermediación de un crédito bancario formal. Ellos pudieron haber evitado caer en este fraude si hubieran consultado los antecedentes del desarrollador. Estos se pueden consultar en las alcaldías, con la Profeco e incluso en los medios, en las redes sociales. Ya las redes sociales te pueden servir tanto para bien como
pues como para mal, si estás haciendo las cosas malas, las cosas mal, alguien puede ponerte el dedo y es más fácil ubicar. ¿Cómo lo pudieron haber evitado también? Pues contratando los servicios de un asesor inmobiliario certificado, ya que éste hubiera puesto un ojito con mayor detalle a todos estos detalles. Y esto que tú dices hay que recalcarlo, ¿no? No dejarlo pasar como un comentario más, específicamente el uso de las redes sociales, que tanto nos pueden facilitar en las ventas, como también nos pueden hacer muy vulnerables a temas de fraude como tal. Fíjate que tú, esto que también nos acabas de decir con respecto a los desarrollos de crecimiento vertical o incluso horizontal, específicamente de repente se presta mucho como a la corrupción. ¿Por qué a la corrupción? Porque de repente los desarrollos establecen que va a haber cierto número, no sé, ¿cuál es la palabra? De niveles en los edificios. Y terminan siendo más, ¿no? Y ya sabemos para qué son destinados, ¿no? A base de para favores, o sea, esto es un tema importante, es un tema fuerte, pero pues es comúnmente el destino para ello. Entonces, esto hay que tenerlo bien presente y nosotros como asesores inmobiliarios certificados, esto hay que estarle dando la continuidad. ¿Por qué? Porque nos puede permitir también fortalecer ciertas debilidades por desconocimiento y después, posteriormente, son fortalezas. Claro, te evitas caer en problemas. El desconocimiento nos puede hacer caer, ¿es correcto? Sí, ahora pasamos con uno muy recientito, el cártel inmobiliario de Querétaro. Este fue en Querétaro, Corregidora, El Marqués, y pues claramente corrupción inmobiliaria, construcción ilegal, enriquecimiento ilícito. Ok, muy Este, bien. este fue el Ah, megafraude de los 15,000 millones de pesos. Durante el periodo del 2020 al 2024, en zonas de alto crecimiento urbano en Querétaro, se identificaron desarrollos habitacionales fraudulentos promovidos por supuestas inmobiliarias y constructoras que claramente no tenían certificación oficial y tampoco contaban con un registro en la Profeco o en la autoridad estatal. Y ok. más de 9,000 compradores de vivienda fueron afectados. Fíjate, 15,000 millones de De pesos pesos. y en Querétaro. Fíjate, es muchísimo dinero. Lo que se pudo haber evitado, como dices tú, con la contratación de algún experto, asesor inmobiliario o incluso temas de abogado. ¿Y me apoyas con el semáforo inmobiliario? Claro, fíjate que con respecto al semáforo inmobiliario del municipio de Querétaro, se hizo bien el comentario. Aquí tenemos la cifra. Vamos a hablar de lo que son condominios y fraccionamientos. De 392 condominios, casi 400, solamente 41 estaban en semáforo verde, es decir, cumplían con todo. Los otros 342 estaban entre semáforo amarillo y rojo, es decir, no tenían los permisos, licencias o había irregularidades detectadas ya sea por inspección o denuncias ciudadanas. Eso de condominios. De fraccionamientos, casi 60 fraccionamientos, solo 27 estaban en semáforo verde, cumplían con todo. Y el resto, que son 30, estaban en semáforo amarillo y rojo, igual por lo mismo, por temas de permisos y licencias, es decir, usos de suelo, licencias de construcción, urbanización, regímenes de otra índole como tal que no pertenecían o correspondían, y también por temas de detecciones en inspecciones o por denuncias ciudadanas como tal. Esto tiene menos de 10 días de hoy, 15 días a partir de hoy hacia atrás. Es Sí, reciente esto. está fresquecito y de hecho aquí en Querétaro sí está sonando mucho, ¿eh? Más que el fraude, el semáforo inmobiliario. Es Ojitos correcto. para los colegas aquí en Querétaro. O sea, como hemos comentado, esto es un área de oportunidad, ¿no? Estamos hablando desde un enfoque inmobiliario y es un área de oportunidad para profesionalizar nuestros servicios. Y Ujú. digo, yo creo que una mala noticia corre rápido, como tú lo has documentado muchas veces, y pues de ahí nosotros podemos levantar los que estemos profesionalizados la mano y decir, yo te verifico todo, ¿no? Claro, es una oportunidad para destacarse. Vamos a pasar ahora con el fraude de venta de inmuebles del ISSSTE, el caso Asismex.
Este Ok. empezó en el año 2021, se dio en el año 2021, recuerdo que todavía estábamos en pandemia, fue a Ujú. nivel nacional y lo que hicieron fue realizar venta de inmuebles del Estado a través de la suplantación. Una empresa llamada Asismex, Asociación Sindical Mexicana de Servicios de Salud, dirigida por un sindicato que era fantasma, vendía casas y departamentos que supuestamente estaban adjudicados del ISSSTE a particulares. Ofrecían las casas recuperadas a precios bajos en nombre del ISSSTE o el FOBISSTE y pedían depósitos de 20,000 a 50,000 pesos para apartado, lo que mencionaba su, que andaban apurándolos, presionándolos, porque ya se acaban. Y Y pues, es mucho porque haciendo la cuenta de lo que tú refieres, de 1,200,000 personas defraudadas, dando depósitos de 20, 50,000 pesos, son 60 millones de pesos. sí, y tú lo estás haciendo por la gente que nada más dio 20, suponiendo, ¿verdad? Pero imagínate los que dieron 50, los que dijeron, te doy 80, te doy 100, 150, porque sí hay clientes que dan esa clase de enganches. Claro. Y bueno, esta supuesta empresa mostraba supuestos contratos con dependencias públicas, pero ojo ahí, pues nunca entregaban los inmuebles. Más de 1,200 personas fueron defraudadas alrededor de todo el país y tanto el FOBISTE como el ISSSTE negaron la relación con esta agrupación y el líder de esta empresa pues fue vinculado a proceso por fraude genérico, por falsedad de documentos y el uso indebido de sus funciones. Pero, ¿cómo se enteraba la gente de las viviendas recuperadas del FOBISTE? Te recuerdo que estábamos todos en pandemia, todavía teníamos que cuidarnos en el 2021, la gente todavía estaba con mucho miedo y pues claramente las ofertas se hacían de manera informal, por Ujú. WhatsApp, por Facebook o por intermediarios no autorizados. Ningún canal oficial, ni del ISSSTE ni del FOBISTE, anunciaba estas propiedades. Y claramente, pues el foco rojo que debió de haber sido, pues, muy claro para todos, los depósitos que pedían, de 20,000 a 50,000 pesos. Una Uy, manera perdóname, te escucho. no, 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 es que sigue siendo, es numerología, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Cómo el desconocimiento de la gente viene siendo un tesoro para los que se dedican a estas situaciones de fraude. Sí, 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 si lo ves así, sí. Pero bueno, platiquemos ahora, ¿cómo se pudo haber evitado? Pues claramente, lo más inmediato, creo yo, que pudo haber sido confirmar ante el ISSSTE o el FOBISTE, checar sus redes, mandarles mensaje, tienen un número de WhatsApp. Entonces, creo que pudieron haber logrado la pregunta directamente con ellos. Y dos, probablemente algo que a lo mejor no a mucha gente se le hubiera ocurrido es validar la existencia jurídica de la empresa, es decir, ir al registro público y checar si la empresa estaba legalmente constituida y si tenía antecedentes o si contaba con demandas. Y pues el tercero, el que ya sabemos y siempre vamos a recomendar, pues contratar los servicios de un asesor inmobiliario certificado. Pues el más cercano, ¿verdad? Que podemos tener también. Claro, digo, es el que debiese de resolver este tipo de situaciones, ¿no? Ujú. Pasamos ahora al caso en Bahía Banderas de Nayarit y Brucerías. Si me ayudas con este. Claro, este fraude fue en lo que viene siendo, como tú bien comentas, en Nayarit, fue entre el 2022 a hoy actual, 2025, y sigue en curso. Tiene que ver con lo que es la venta de inmuebles del Estado a través de suplantación y colusión también incluso. Este, bueno, aquí hay dos actores importantes. Uno es la fiscalía y otro es el juez de control. ¿Por qué digo eso? La fiscalía aseguró de manera provisional durante todo un año 600 casas y 2 plazas, las cuales son las plazas Los Amores y Vista Bucerías. Y el juez de control comentó que mientras esto estuviera bajo vigilancia estrecha con las autoridades, no se podía hacer acto de traslado de dominio. Entonces, imagínate toda la gente que compró.
¿verdad? Bueno, esto está penado y bien Sí. lo refieren en el artículo 251, 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ibas a comentar algo, Damaris? No, bueno, me imagino que al Ujú. estar asegurados esos inmuebles, pues no pueden hacer absolutamente nada con ellos. No pueden rentar, no pueden vender, incluso la propiedad, mientras esté en este tipo de situación de índole ante las autoridades, formalmente no se puede escriturar. Entonces, todo parte de que había 800 hectáreas de un fideicomiso que, eran para apoyo al turismo, pero las vendieron a bajo costo y entre constructoras e inmobiliarias, y después esto entró bajo la lupa porque fue una afección patrimonial. Claro. Entonces, quienes compraron, pues son víctimas indirectas. Y lo que comentábamos, ¿cómo pudieron haber evitado esto? ¿No? Entonces, imagínate, hay miles de hojas, de revisión de los expedientes, como bien comentan, ¿va? Eh, Aquí, digo, son 2 situaciones las que se tiene que hacer. Uno es lo que pasó, ahora es lo que sigue. Si quieres, apóyanos con esta plantilla, lo que sigue ahora. Ok. Bueno, como bien decías, las víctimas son indirectas y estas deben de acudir a la fiscalía para poder decir esta propiedad es mía en la Comisión de Bienes Asegurados y cuentan con 90 días hábiles para hacerlo. Eh, Esto va a resultar en un amparo indirecto con un juez de distrito en materia penal para así lograr una suspensión provisional y para posteriormente esta se convierta en definitiva contra los actos de investigación que se están realizando. Pero Ujú, como bien comentas tú, pues sí son víctimas porque no es culpa de quien quiere con mucho esfuerzo hacerse de un patrimonio, sino de quien ventajosamente lucra. claro. Y ahora, si te fijas, viendo esto desde un enfoque inmobiliario, pues es una cuestión en donde si hubieran acudido con un profesional, 2 circunstancias o 2 cosas importantes en estas situaciones que se pudieron quizá haber prevenido con un experto. Y de salud también, porque esto pues ya conlleva una instancia legal en donde te va a consumir, no como dices tú, solamente tiempo y dinero, también tu paz mental. Claro. El estrés consume rápido a las personas. Imagínate que alguno si hubiese acudido con un asesor inmobiliario certificado y ahorita estuviera viendo esa noticia, ¿no? Diría paz mental Sí, desde de el la momento cero porque lo evitó. Quien ahorita está ahí, Sí. Podemos ver ahora que este caso representa uno de los mayores fraudes inmobiliarios en México. Esto tiene implicaciones judiciales, financieras y legales profundas porque, pues, por lo que estamos comentando. Existe una colusión del registro público y el uso sistemático de las escrituras apócrifas que evidencian la sofisticación del esquema. Y eso es en lo que se le puede poner un ojito. Como bien dices tú, esto puede ser una buena manera para destacarte como un asesor inmobiliario, porque claro. quien se asesoró va a decir, ay, él me asesoró, me dijo, ay, no, y ve ahora. O sea, fíjate, estas 2 situaciones, la previa y esta, y las 2 en Nayarit, y Ujú. son prácticamente recientes porque estas 2 siguen sobre actualmente, En curso. en curso. Y pues, ¿qué podemos aprender? Porque de todo aprendemos. Eh, Primeramente, no basta que el edificio esté terminado y bonito. Este tiene que tener una manifestación de construcción, un uso de suelo, dictámenes estructurales y todos los permisos legales. Dos, realmente, ahora sí, va el mío. Muchos de los fraudes del cártel inmobiliario no habrían prosperado si los compradores hubieran utilizado créditos hipotecarios. ¿Por qué? Pues porque el banco habría rechazado las operaciones por irregularidades urbanísticas. Ellos iban a anotar permisos falsos o una construcción ilegal y el banco lo que menos quiere, pues es tener una cartera vencida
porque la cartera vencida pues representa muchas pérdidas para el banco, literalmente. No solamente las ganancias que ellos tienen por el préstamo que otorgan, sino el mismo dinero que prestan, porque el banco pues no es ajeno. Si Claro. sucedió un fraude, el banco sabe que es un fraude y sabe que tristemente no va a recuperar el dinero que prestó y que no va a obtener las ganancias que esperaba. Es aquí cuando entra mucho el tema, ¿no? De gente que tiene recurso propio. Y el segundo tema que entra a veces es el de las famosas preventas, ¿no? Que Ujú, estipulan un contrato privado con el desarrollo, este, y al final de cuentas, pues, es que tú lo dijiste bien, un banco es un filtro, ¿no? sí, Y aparte ahorita con las leyes que hay, de también de las leyes antilavado de dinero, porque capaz tienes el recurso propio, dices: "Me voy por una preventa". Yo creo que tú algo que dices que sí hay que considerar mucho hablo de un enfoque inmobiliario, es el uso a veces de las cuestiones hipotecarias, porque son un filtro. sí. Sí, le Ujú. aportan seguridad a la operación en general y, claro, por supuesto, la contratación de un asesor inmobiliario que esté certificado. Y algo aquí previo en esto de las lecciones, como tú refieres, también es nunca entregar dinero, sin validar antes, incluso La en una veracidad. dependencia oficial, es decir, la veracidad, como dices tú. Y pues también, hay gente que de repente está buscando propiedades en remate, ¿no? Del Ujú. gobierno, lo que comentabas, ¿no? Con estas instituciones. Entonces, acordarse que todo siempre se asigna por convocatorias públicas, ¿no? No por gestores externos. O sea, si así fuera. Sí, y ahora vamos a platicar cómo proteger a los clientes. Pues primero, como bien lo dices tú, verificar que el vendedor es el verdadero propietario. Tiene que coincidir boleta predial, la escritura, certificado de libertad de gravamen y los demás documentos. Hay que revisar el estatus del inmueble en el registro público y, como bien dices tú otra vez, no entregar anticipos sin haber tenido una previa revisión legal y sin tenerlo estipulado por escrito. Y lo que ya sabemos, hay que desconfiar de los precios que están muy por debajo del valor de mercado o cuando te están presionando para que pagues. Y yo creo que lo que tú comentas, cuando sientas una presión, cuando algo no te genere, Confianza. tranquilidad, pues, pedir la opinión técnica de un abogado inmobiliario, esa es una. Y la otra, a la gente a veces, les da miedo lo que es desconocimiento, ¿no? Y a veces no saben que quizá es una normativa para otros, como nosotros los asesores inmobiliarios certificados, ejemplo, las notarías. Es decir, es válido exigir que todo el proceso siempre pase por medio de un notario público y, como dices tú, certificados también, porque luego hay notarios que no están certificados. Sí, hay de todo. La verificación legal del inmueble. Hay que solicitar al propietario escritura pública, certificado de libertad de gravamen, boleta predial, pago de agua y que todos estos los podamos cotejar y que todos coincidan. Eh, ¿A ti sobre qué te la... ha pasado? Algo muy común, ¿no? Me has contado, ¿no? De repente de cuando pides este tipo de boletas, ¿no? Del agua, del predial, ¿no? Que siempre comentas como un plus, ¿no? Que tengamos la cautela, ¿no? Sí, normalmente te dicen pide el pago del predial y el pago del agua. Generalmente hay como un tip. Lo que deben de hacer es no solamente pedir el del pago actual, sino solicitar una carta de no adeudo, porque sabemos que Ujú, existen las reestructuraciones. A veces cuando se ujú, tiene, me pasó alguna vez con una propiedad en la que todo estaba en orden, todo estaba en regla, sí tenían los pagos al corriente con la empresa del agua, pero lo que pasaba ahí era que con la empresa del agua ellos habían reestructurado un pago en el que se habían atrasado sobre la contratación del servicio. Entonces, lo que pasó ahí es que ellos sí iban al pendiente, pero al corriente, perdón, pero le estaban dejando una deuda que no correspondía al nuevo comprador. Entonces, además de solicitar el último pago, hay que solicitar una carta de no adeudo. Digo, tú eres experta no solo porque eres broker hipotecaria certificada, eres un filtro desde ahí. También eres Ujú. asesora inmobiliaria certificada y eso que tú estás diciendo, o sea,
para muchos dijera, pues sí, la boleta del agua, ¿no? Pero tú lo dijiste bien, hay reestructuras de pagos que a veces uno no sabe. E incluso después en la notaría la firma y el cliente comprador hasta después se enteró. Sí, sí, Mm. justamente eso es lo que pasa. Dos, sobre la autenticidad de la identidad del propietario. Hay que pedir una INE que esté vigente y hay que compararlo con todos los datos de la escritura, así como todos los documentos que estén relacionados con el inmueble. Y fíjate que algo importante también es cuando se actúa mediante un poder notarial, ¿no? Hay que checar que sea un poder original y que tenga facultades específicas para poder vender, o sea, y que esté vigente, no esté Mm, revocado y que sí esté también inscrito en el registro público. Esto no lo saben todos, porque luego llegan con lo que vienen siendo como poderes notariales, pero no sabemos si están vigentes, no sabemos si están autorizados y no sabemos si están inscritos. sí, sí, justamente, de hecho, ese es el requisito principal, que esté inscrito en registro público. Y tres, hay que usar los contratos de la Profeco. Lo ideal, por supuesto, es no usar machotes bajados de Internet. En Internet podemos encontrar un millón de opciones de todo lo que se te ocurra, pero puedes encontrar un contrato que parece que todo está bien, pero oh sorpresa, ese contrato lo subió alguien que vive en Colombia, en Venezuela, en cualquier otro lugar en donde también se habla español, pero oh, pues claramente las leyes no son las mismas allá que acá. Y si tú firmas un contrato que que está basado en las leyes de otro país y pues los asesores no somos abogados. Entonces, quien no estudió derecho, pues no va a saber a gran profundidad. Claro que tenemos que estar un poquito embarrados y con cierto conocimiento de la ley, porque es la ley, las leyes incurren mucho en los bienes raíces. Sin embargo, pues ¿para qué andar ahí eh, probando suerte? Usan los contratos de la Profeco, estos tienen la descripción precisa del inmueble, tienen un precio total, la forma de los anticipos, de los pagos, las fechas de las entregas y las cláusulas de penalización por incumplimiento. Y tú lo comentas y lo argumentas muy bien. Incluso también se puede, bueno, no se puede, será lo correcto. Si tú decides formular tu contrato, también lo puedes dar de alta ante la Profeco y tiene un costo, pero desde ahí le das un poquito más de confianza al cliente, ¿no? O de repente como asesor, ¿no? A mí me ha tocado ver que de repente pueden llegar con un contrato, este, permitido, bajo la Profeco de algún otro particular, algún tipo de empresa y es válido decir, es correcto, está bien, y aparte la Profeco pues lo está respaldando como ello también. Y lo que tú dices, yo creo que la diferencia la podemos hacer desde que si somos asesores, no sé si certificados, bien profesionalizados y somos lectores de contratos también, este, Le da un digo, plus. le da un plus, ¿no? Sí, Y a veces nada más, como dices tú, imprimen contratos, vamos a firmar o algún otro colega me pasó un contrato y hasta en el copy paste nos fue una información que no iba de cliente a cliente, ¿no? ujú, Que no sí, coincidía. sí, sí, sí pasa. ¿Cuántos se Y te han ido a ti? mandé. ¿A ti cuántos se te han ido alguna vez? A mí ninguno, ¿eh? No, Ninguno. a mí tampoco se me han ido, pero me han llegado contratos que me comparten y yo no voy a quemar a nadie, ¿verdad? Pero me han llegado contratos que me comparten y porque claramente siempre tienes que estar al pendiente de la operación completa y me ha tocado ver errores que a veces dices tú, ¿cómo se les pasó la fecha? Ujú. No, Eh, y a mí me ha tocado ver contratos que lo que quieren ya es el dinero. Espérame, hay sí, una rúbrica, tú como broker hipotecaria tienen sus tiempos de banco, ¿no? sí, Pero va, sí. bueno. El 4 dice, no, lo que mencionabas tú, nunca omitas el trámite notarial. Siempre asesórate, siempre, perdón, siempre asegura que la compraventa se formalice ante un notario público.
Y lo que mencionabas también, verificar que el notario esté autorizado y esté activo en el estado correspondiente. Y también algo que yo sugiero mucho es la de incluir cláusulas de revisión del estatus legal del inmueble. Repito, tú te encuentras cada contrato, cada quien quiere hacer el contrato como quiere, ¿no? Yo sé Sí, que de repente la intención del contrato es proteger al que está vendiendo, porque siempre refieren que el que compra vendría como más protegido, más respaldado, ¿no? Pero un buen contrato yo creo que no. Quien no ha leído los contratos, ese es el pensamiento. Un contrato puede ser, ¿cuál es la palabra? Este, bilateral, ¿no? O sea, unilateral quien lo haga, pero bilateral es que no tenga cláusulas abusivas y que esté bien organizado. claro. O usar los de la Profeco, ya dijimos, no, no batallen, usen los de la Profeco. Y 5, hay que evitar representar ambos lados sin transparencia. Es decir, si representas al comprador y al vendedor, hay que firmarlo por escrito y hay que pedir el consentimiento de ambas partes. Esto para evitar el conflicto de interés. Y, pues, por supuesto, priorizar siempre el principio de protección al cliente y la buena fe. ¿No te ha tocado esto? Que tengan de repente, hay un asesor, trabajando para ambas partes Sí, la y verdad, sí tenga el conflicto de intereses. eh, pues no con el conflicto de intereses, la verdad, he tenido buenas experiencias. Eh, pero pues sí, supongo se A puede mí, dar el caso. a mí sí me ha tocado verlo, ¿eh? Es que es lo que digo, ser profesionales también es ser éticos. Sí, claro. Y la verdad, cuando uno es un buen profesional y es ético, avanza rápido también por la recomendación. Sí. Y 6, hay que contribuir todos y hay que ayudarnos entre todos y esto nos lleva al reportar las propiedades sospechosas. Si tú ves que una propiedad parece tener irregularidades, pues uno, no la promociones, ahórrate problemas y si tienes la posibilidad, repórtala a tu red, a una bolsa inmobiliaria, a tu asociación, si es que estás colegiado, porque esto pues va a permitir que no caigamos en esta clase de cosas como los fraudes. ¿Qué crees? Bueno, tú eres la experta, tú lo sabes. De hecho, Ujú. tú me informaste cuando esto fue. Existen las famosas alertas inmobiliarias. Ejemplo, en Nuevo León y en el Estado de México. Y generalmente se pueden activar a través de los sitios web, como estás diciendo, ¿va? De los institutos registrales y catastrales correspondientes. O sea, hay que estar bien profesionalizados. Hay que checar esto específicamente por el reporte de propiedades sospechosas, ¿no? Sí, existe, realmente existen muchas maneras ya de poder, averiguar, investigar, Ujú. que nos facilitan el proceso, tanto como a los asesores como a los propios clientes. Realmente ya hay muchísima información disponible. Digo, las leyes son públicas y nos rigen a todos. Realmente quien se quiere informar, pues todo está a la mano. Lo que comentábamos, ¿no? Imagínate que te diga un cliente bien informado, ¿no? Ya vio, está viendo ahorita este video, ¿no? Cómo evitar fraudes. Y Está que ella aprendiendo bien. está aprendiendo bien y que haya visto el video anterior de la gentrificación, está aprendiendo doblemente bien. ¿Por qué? Porque de aquí se lleva dos ideas. Tanto un asesor, a veces, por ejemplo, en la Ciudad de México, lo que comentábamos, que de repente tiene que estar registrado. Por ejemplo, ¿no? Lo que comentábamos, alguien que ya vio estos videos, insisto, se está llevando mucha información. ¿Por qué? Porque en el de la gentrificación hemos dicho que, por ejemplo, en la Ciudad de México piden no solo la certificación, piden el registro del asesor. Y, por ejemplo, aquí estamos hablando de lo que es el inmueble, ¿no? Las alertas inmobiliarias, checarlas también, por ejemplo, en lo que viene siendo, dijimos, en el Estado de México. O sea, hay un doble filtro. O sea, desde ahí un cliente bien informado puede pedir dos cosas, saber como la certificación y el registro del asesor, como del inmueble también, ¿verdad? Sí, sí, así Pero que si eres, sí, ujú, si eres un asesor, qué bueno que estás viendo este video, y si no eres asesor, pues qué bueno que también estás viendo este video, porque pues la información es poder. La son información es tips, poder ¿no?
Y estos son tips muy prácticos, muy útiles y que la verdad, aquí nos puede echar flores, pero no te los dan en otros lados luego. Claro. Y 7, asóciate con profesionistas certificados. Trabaja con notarios, evaluadores, abogados, brokers hipotecarios que sí tengan una certificación, una cédula profesional y, muy importante, que tengan buena reputación. Y lo hemos dicho, este respaldo profesional, por ejemplo, broker, asesor, certificados o profesionalizados, reduce mucho el riesgo y da confianza al cliente, Sí, ¿no? ahí está la palabra clave, confianza. Ujú, sí. 8. Capacítate constantemente en temas legales y de prevención de fraudes. Toma cursos sobre derecho inmobiliario, sobre la prevención del lavado de dinero, sobre la ley de extinción de dominio, sobre la ley de protección de datos. Recuerda que una mejor preparación te protege legalmente a ti y a tus clientes. Y fíjate que ahorita de eso de capacítate constantemente en temas legales y de prevención de fraudes, viene algo muy interesante que digo, yo mucho contigo me actualizo francamente, y algo que aquí quiero yo comentar, que es plática que hemos tenido, es lo de la curva biométrica que se viene, ¿no? Esa por lo general tiene 5 ejes, pero yo creo que los que nos interesan a nosotros como asesores o con este enfoque inmobiliario, viene siendo la de bases de datos y sistemas de información, bienestar y prevención. Y desde este enfoque servirá como identificación oficial para trámites y servicios, pero no será válido para procesos electorales. Digo, ¿qué es la CURP, Damaris? ¿Qué Eh, significa CURP? la CURP es la cédula única de identificación poblacional. Y ahorita de hecho, en el curso que nosotros tenemos, al que me invitaste, nosotros hablamos de esto y podemos hablar de lo que se puede venir para el 2026, ¿no? Sí, Digo, está porque va a tener, repito, un gran impacto en mucho bienes y peso. raíces, no solo en la identificación de la persona, bienes inmuebles. Y viene en parte también el por qué tenemos que profesionalizarnos. Sí, está todo está conectado, así como Ujú, en de las la películas. protección de datos, es correcto. Sí, sí, se viene bueno. Y por último, ¿dónde consultar? ¿Dónde podemos verificar la legalidad de un desarrollo? En la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, donde sea que se esté realizando este desarrollo, donde te lo estén promocionando, donde te digan que se encuentre, ahí en esa Secretaría de Desarrollo Urbano. Ahí se tiene que verificar si el desarrollo cuenta con licencia de uso de suelo, con licencia de construcción, con número oficial y con un dictamen de factibilidad de servicios, de agua, luz, drenaje, porque recordemos que todos estos son requisitos indispensables, por ejemplo, para tramitar un crédito hipotecario. ¿Por qué será? Pues porque así es como te das cuenta de si está legalmente constituido. 2, el registro público de la propiedad. Hay que consultar la propiedad del predio, si es que tiene alguna hipoteca, si tiene algún embargo, alguna reserva de dominio, cualquier cosita que tenga en el registro, te tienen que otorgar esta información. Y recordemos que esta información es pública. No tienen por qué decirte que no tienen por qué limitarte, no tienen por qué darte largas. En donde tú veas que no te quieren dar información o no se prestan, desconfía, ahí algo huele mal. Acuérdense, tenemos que, así como derechos, obligaciones, tanto Claro. el consumidor como el proveedor, ¿verdad? Y sabemos que Mm, proveedor son también los desarrollos y también nosotros como asesores también entramos en el rango de ser proveedores de servicios. sí, Fíjate que nosotros también, ¿no? Estamos certificados, somos promotores para cuestiones de Infonavit. Digo, tú eres la mayor experta porque haces lo que son créditos hipotecarios, haces créditos hipotecarios con Infonavit, con Fobiste. Y digo esto específicamente porque, como tú lo comentas, ¿no? Esto del dictamen de factibilidad de servicios es fundamental, ¿no? Tan simple como lo del agua, por ejemplo. Hay desarrollos que están con pozos
o no tienen factibilidad también. ¿Y a poco te lo acepta el banco? No, Ustedes son un filtro. el agua realmente es un tema, ¿eh? Es un tema, uno, porque, por ejemplo, pues en Querétaro eh, tenemos el agüita que nos queda muy contada y no Y somos únicos. Realmente, en la mayor parte del país contamos con un déficit de agua, eh, pero aún así es un requisito indispensable tener esta factibilidad de agua o contar con el servicio formal. Formal, okey. que es formal, que esté bien constituido, no se presta a cualquier otra cosa que no sea la factibilidad de agua, lo formal con la empresa estatal que se dedica al abasto del agua. Y como dices tú, ¿no? Pues no es un tema que esté punto y aparte. O sea, imagínate en la zona norte del país, donde ya hay como tal sequía, y hay que garantizar eso para temas de cuestión hipotecarias. Hay que Sí, garantizarlo. Por ejemplo, Mérida, ¿no? Ahorita, pues, mucha de la gente que es originaria de la zona allá se está quejando ahorita por la cuestión del desarrollo, ¿no? Ya están viendo a las desarrolladoras como un problema a mediano plazo. ¿Por qué? Por los temas específicos del agua, y ni siquiera a largo plazo, ya lo dijiste tú, mediano plazo. ¿correcto? Parece que no, pero es que sí hay sí está habiendo un crecimiento amplio. Y digo desde el enfoque inmobiliario porque hay que garantizar que hay una factibilidad Sí, es a ese, necesario, ¿sí? es El necesario. Incluso para tramitar tu licencia de construcción, por ejemplo, aquí en Querétaro necesitas tener un contrato de agua. con O sea, municipio, sí, desde municipio ya te lo solicitan, no es si quieres y si puedes, es tienes que tenerlo. claro, completamente de acuerdo. Ujú. Otra de las plataformas en donde podemos checar la legalidad de un desarrollo es en las plataformas oficiales de Profeco y Conducef. ¿Para qué? Para verificar que el contrato de adhesión que ellos tengan esté debidamente registrado y que no existan reportes o sanciones al desarrollador. Ujú. Fíjate que en la norma 247, este, DOP, 221, hay algo que se llama anexo B, ¿va? Ajá, Y el anexo B es como todo un sí, desplante de lo que, pues, incluso, o sea, desde lo que son, sí son contratos y demás, pero todo lo que se le debe de proporcionar al cliente, al consumidor, y en eso incluye este aspecto específico donde podemos verificar la veracidad y la legalidad del desarrollo. O sea, pero, pues, a veces al mismo asesor, no hablo del público en general, claro. un asesor también, le da no sé, a veces pena o no sé qué sea, el pedirlo. Pues yo creo que no es pena, yo creo que a veces pasa lo contrario, que pudiera ser a veces un exceso de confianza, pero recordemos que no está de más exagerar. En Claro, estos casos, la verdad, no está de más. ¿Por qué decimos ve a las plataformas oficiales de la Profeco y la Conducef? La Profeco, uno, porque es la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir, ahí es en donde vas y pones tu queja. Entonces, si alguien, un desarrollador, una inmobiliaria, algo, presenta quejas en la Profeco, pues uno ahí puedes poder hacer un estudio, un análisis tú mismo de lo que está pasando. ¿Y por qué la Conducef? Pues porque la Conducef es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Eh, este es un organismo público y pues lo que hace es proteger los derechos y los intereses de los usuarios de los servicios financieros y el objetivo principal es asegurar, es proteger y defender a los usuarios frente a las instituciones financieras. Esto busca la equidad en la relación que deben de mantener tanto el usuario como el consumidor. Es decir, Profeco Conducef buscan un trato equitativo entre las partes que conllevan toda
pues tanto la intermediación como la relación que se va a dar en la vida de un crédito o en el proceso de la compraventa. Tú lo estás diciendo justamente, ¿no? Es un patrimonio y es algo que, así como te puede perdurar positivamente, también negativamente, lo que decíamos del caso de Nayarit. Y yo hace poquito que fui a ver lo de fui a la Profeco por la cuestión de los contratos, Ujú. actualizados, este, vi 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 casa llena con ellos. Digo, no digo específicamente que sea por temas de bienes inmuebles como tal, pero lleno. O sea, de Sí, hace un año a este año, yo creo que algo por ahí está pasando. Se ocupa con mayor, ímpetu profesionalizarse, repito, como lo hemos dicho mucho, pues hay que acudir a cursos, hay que actualizarnos con temas de las leyes, ¿no? sí, no es Y un gusto, ya es una obligación. sí, y fíjate que yo te aportaría también, Ajá. eh, hay algunos municipios donde llega a haber asociaciones de desarrollos inmobiliarios en el estado. También sería bueno que ahí checaran si es una empresa Sí, confiable como tal. También lo que comentamos desde un principio, portales judiciales y buró comercial, porque luego sí hay demandas civiles y penales, o sí, civiles o penales, contra ciertos desarrollos como ello. Que revisen el historial, ¿no? De crediticio empresarial, por ejemplo, pues igual que nosotros, ¿no? Llegan a tener buró de crédito por X o Y, y un círculo de crédito ahí, inmiscuido con el desarrollo. sí, sí, es poner bien el ojito. Ujú. Y ahora sí pasamos a las conclusiones. Em, ya lo mencionabas tú, volvemos a reiterarlo. No entregues dinero sin haber firmado un contrato revisado legalmente. Hay que evitar hacer pagos a personas físicas o a cuentas no institucionales. Hay que pedir siempre una copia del permiso de construcción y del uso de suelo. Y también hay que solicitar ver la propiedad en el registro público, es decir, hacer la investigación que mencionábamos. Por supuesto, desconfiar de esos precios que están demasiado bajo o esas promesas de ganancia fuera de Ujú. los rangos del mercado. Hay que validar también si el proyecto está publicado en un portal oficial del municipio, investigar en internet al desarrollador y claramente consulta a un asesor inmobiliario que esté, como bien dices tú, no solamente certificado, sino bien profesionalizado. Okey. Sí. ¿Algo que quieras Eh, agregar? yo creo que como profesionales inmobiliarios debemos mantenernos, lo insisto mucho. Tú sabes que nosotros leemos diario, nos informamos diario y estamos a la vanguardia como tal. Por eso hemos decidido siempre impartir cursos como yo también. Este, repito, tenemos que mantenernos actualizados, vinculados a organismos certificados, fomentar la ética profesional, este, la confianza, lo hemos dicho, no se impone, se gana, ¿cómo? Pues mediante conocimiento, prevención, y algo que cuesta mucho trabajo ver en cualquier profesión, no específicamente aquí, es con el compromiso hacia el cliente, Sí, ¿no? Yo veo que hay una frase que dice: "En un mercado inmobiliario tan competitivo, un asesor profesionalizado", voy a poner yo, "no es un gasto, es tu mejor inversión para proteger tu dinero, tu patrimonio y tu futuro", ¿no? completamente de acuerdo. Es como digo yo, es diferente ir de la mano de un experto o bien de alguien que está bien estudiado en lo que sea que vayas a hacer, que hacerlo tú mismo, porque puedes tener la capacidad, pero a lo mejor puedes no contar con la experiencia que tiene esa otra persona y hay que evaluar si te estás haciendo realmente un ahorro o estás cayendo en el riesgo de errar. Entonces, siempre acercarse a la voz de un experto puede ser la mejor opción. Me gustó Y tu
Me gustaron esas dos palabras, bueno, esas tres palabras, ¿no? Riesgo de errar, ¿no? Y hay que poner el para evitar, pues, ¿cómo puede ser? Alguien Claro, profesionalizado. sí, Digo, ya vimos aquí lo que está pasando en desarrollos, en estados, en instituciones, ¿verdad? sí, ¿cómo agarran el nombre de una institución tan grande, tan conocida como ISSSTE, como FOBISSSTE y juegan con la gente? Y lo comentamos dentro de las conclusiones, es que las redes sociales son un arma de doble filo, porque así como nos pueden ayudar mucho para darse a conocer y como para poder, ejecutar una venta, una renta, por ejemplo, este, también puedes, tú lo Puedes dijiste jugar en bien, contra. caes y dijimos, es un patrimonio, es una inversión. Y entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a errar? No, 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 no. No, No, porque así como un crédito puede durar mucho tiempo, pues mucho tiempo, como comentamos, puedes yo estar en un juzgado y yendo a la fiscalía. Y tú lo dijiste bien, mentalmente te inquieta mucho, no hay paz mental. yo lo digo mucho, a mis clientes, tener hacer la contratación de un buen crédito hipotecario, porque esto lo que yo hago son créditos hipotecarios. Yo me he profesionalizado, he buscado aprender de todo lo que conlleva el sector inmobiliario, porque lo que provoca en mí es un mayor conocimiento y así tengo mejores cosas que ofertar a mis clientes. Y eso para mí es un diferenciador y eso para mí es un plus y eso para mí respalda el trabajo que hago. Entonces, yo la verdad lo digo con mucho gusto, con mucho orgullo. A mí me gusta pues estar haciendo esto y pues ahora sí vamos a aventar de último minuto el comercial. Aquí está, este es el curso próximo que tenemos. Las demás fechas, sold out, se acabaron. Entonces, estamos promocionando esta nueva fecha para sábado 16 y 17 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Va a tener lugar aquí en Querétaro. Y pues es un curso que está total y completamente actualizado. Es súper recomendable si tú quieres emprender en el negocio de las bienes raíces o bien si quieres actualizar tus conocimientos. Recordemos que no porque ya lo somos y ya lo hacemos, ya somos expertos. Las leyes, lo hemos visto, este año se actualizaron. Te pidieron en Mazatlán. También, sí, de hecho, para Mazatlán estamos viendo las próximas fechas, probablemente tentativamente en septiembre, la primera semana, estamos platicando entre el 6 dijimos, ¿verdad? 6 de septiembre, ya la estaremos compartiendo formalmente, pero sí, se viene fecha también en Mazatlán. Esta que tengo aquí es de Querétaro, es presencial, son 2 días, y la siguiente sería en Mazatlán. La verdad, las bienes raíces son un gran negocio. Recordemos que el no tan querido Donald Trump es es un magnate de las bienes raíces, es una persona que empezó en el sector inmobiliario. Y aquí en Querétaro, digan, no voy a decir nombres, pero ¿quiénes no últimos gobernadores? Este, algunos conocemos, otros han salido a relucir. ¿A qué se dedican? A las bienes raíces. Sí, 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 efectivamente. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya dejamos hasta aquí. Un gusto platicar contigo, Oscar, otra vez. Muy bien. Esperemos y la siguiente semana nos volvemos a ver otra vez con un tema, como siempre, más interesante que el anterior. Adiós.